Bienvenidos a Investigación de Mercado. Mi nombre es Cristian Toro, sean todos bienvenidos a este tercer video. En esta ocasión nosotros vamos a hablar acerca del mercado, la mercadotecnia, los segmentos de mercado y la forma de segmentar cada uno de estos. Retomando un poco los temas que nosotros visualizamos en los últimos videos, hablábamos nosotros acerca de la investigación y la importancia que tiene este dentro de la toma de decisiones. Habíamos nosotros determinado características en las cuales la investigación nos ayuda a nosotros a determinar patrones, gustos, preferencias de un sector al cual nosotros queremos introducir un producto o un servicio o al cual nosotros queremos analizarlo, ¿sí? En base a eso, pues nosotros podemos definir que la investigación va direccionado hacia un segmento de mercado. Entonces vamos a iniciar esta clase visualizando qué es un mercado como tal. Entonces podemos decir que un mercado está constituido por personas que tienen necesidades específicas no cubiertas y que por tal motivo están dispuestas a adquirir bienes o servicios que satisfagan y que cubran aspectos tales como calidad, variedad, atención, precio adecuado, entre otros. Aquí podemos hablar de mercados reales y mercados potenciales. El primero se refiere a las personas que normalmente adquieren el producto y el segundo a todos los que podrían comprarlo, ¿cierto? Hablando de un mercado real, pues son todos los clientes o todos los mercados a los cuales nuestro producto satisface, y el mercado potencial vendría a ser todos los clientes a los cuales nosotros podríamos satisfacer. Es decir, todavía no tenemos una relación comercial con ellos. Dentro de esto, para nosotros poder determinar y captar el mercado, vamos nosotros a anclarnos de la mercadotecnia. ¿Y qué es la mercadotecnia? La mercadotecnia es el proceso de planear y ejecutar la concepción, precios, promociones y distribución de ideas, bienes y servicios para la creación de intercambios que satisfagan las metas individuales y de la empresa. Las podemos definir en tres casos importantes, ¿sí? Hablando de mercadotecnia de masas, mercadotecnia diferenciada por producto y mercadotecnia de la selección de segmentos de mercado. Vamos a ver cada una de estas. Cuando hablamos de mercadotecnia de masas, nos dice que en ella los empresarios producen, distribuyen y promueven un solo producto entre los clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que basado en estos aspectos, la mercadotecnia de masa está enfocada en yo determinar las características de mi producto y poder establecer las mejores características para poder determinarlas y poder compartir con el grupo de mercado al cual yo he seleccionado. Sí. En este caso, por ejemplo, poniéndolo como referencia a botellas de refrescos, por ejemplo, sí, cuando hablamos de este ejemplo, pues podemos determinar que existe una sola marca de botellas de refrescos. Sí, es decir, producimos en masa. Creemos que la característica que tiene esta bebida de refresco es la que tiene las mejores características para el mercado y por ende solo realizamos esa y la podemos distribuir en masa. Ahora, esa es la mercadotecnia para masas, un solo producto. Cuando hablamos de mercadotecnia diferenciada por productos, nos dice que en este caso los empresarios fabrican dos o más productos que muestran características, estilos, cualidades, tamaños y otros aspectos diferentes para cada uno. Es decir, en este caso nosotros abrimos un abanico de oportunidades dependiendo de las características que especifica el mercado como tal. En el mismo ejemplo de las bebidas de refrescos, pues nosotros podemos definir que aquí la marca pues ya no tiene una sola bebida, un solo sabor, sino ha ido determinando y creando más sabores acorde a las necesidades que está presentando el mercado como tal, ¿sí? Entonces ya no ofrecemos solo un producto como la mercadotecnia de masa, sino una diferenciación de productos acorde a las necesidades que el mercado está estableciendo. Hablando de la mercadotecnia de selección de segmentos de mercado, nos dice que aquí los empresarios distinguen los segmentos de mercado. Escogen uno o varios, crean productos y realizan promociones destinadas exclusivamente a cada uno de los segmentos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy personalizando cada vez más mi enfoque de estrategia a cada uno de los nichos de mercado a los cuales yo me estoy direccionando, ¿sí? En el mismo énfasis o en el mismo ejemplo que nosotros estamos viendo de los refrescos, pues hablábamos que en el primer caso es un solo refresco, un solo sabor, en el segundo caso abro un abanico y en el tercer caso me voy a direccionar a un solo segmento. Pues por aquí puede ser el segmento de las personas que cuidan mucho su salud y que de cierta forma están muy ligados a la parte del azúcar dentro de las bebidas de refrescos. Entonces voy a hacer bebidas que no contengan azúcar. Estoy direccionando a un segmento específico, ¿sí? El cual también puede generar réditos dentro de la organización. Esto de cierta forma nos ayuda a nosotros a poder delimitar e ir gestionando cuáles son los segmentos de mercado a los cuales nosotros vamos a dirigir cada una de las estrategias. Podemos dirigir estrategias globales o estrategias específicas a cada uno de estos segmentos. ¿Pero qué es un segmento de mercado? Un segmento de mercado se define como la estrategia utilizada para dividir el mercado en distintos grupos de compradores que se estiman
requieren productos diferentes o tienen distintas características. ¿Qué requisitos nosotros debemos tomar en cuenta para tener una buena segmentación? Hay dos puntos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de seleccionar o de segmentar un mercado, y es la homogeneidad y la heterogeneidad. ¿A qué se refiere la homogeneidad? Se refiere a que las respuestas del segmento sean uniformes e iguales, es decir, que el segmento de mercado al cual yo estoy dividiendo tengan características similares, ¿ya? Y aquí hay otro punto importante que es lo contrario a la homogeneidad, ¿no es cierto? La heterogeneidad, que se refiere a que debe haber diferencias notables entre cada segmento. Es decir, si yo estoy dividiendo un mercado y lo estoy segmentando por características similares, estos dos segmentos que yo he determinado deben tener características diferentes y notables entre cada uno de los dos, para poder yo tener una buena segmentación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo características similares con mi grupo, pero tengo características diferentes con el otro grupo, ¿cierto? Entonces, cuando yo defino eso dentro de un segmento, pues estoy yo especificando que ese grupo sí es homogéneo, ¿cierto? Que de cierta forma tiene características similares entre ellos, pero tienen factores que les diferencian de los demás, ¿sí? Entonces, esos son los requisitos para nosotros poder gestionar una buena segmentación. ¿Cuáles son los beneficios que yo puedo determinar de realizar una buena segmentación de mercado? Vamos a hablar de algunos. En primer punto, identificación de necesidades. Al momento de yo tener una buena segmentación de mercado, las necesidades que yo especifique, que yo determine, que yo analice de ese segmento, pues van a ser acordes al producto y el servicio que yo quiera implementar dentro del mercado. Es decir, no voy a tener información la cual no va a estar dentro del rango en el cual yo necesite para poder analizarla. Toda la información que yo recolecte de este segmento, pues va a estar basada en las características que el mercado segmentado pues me puede brindar. Hablamos de la oportunidad de crecimiento mayor, de la oferta acorde al segmento de objetivo, se facilita la distribución y la comunicación y menor a la competencia como tal, ¿cierto? Por el mismo hecho de que mi segmento de mercado ya tiene características específicas y yo ya conozco las características de este segmento, lo cual hace tener una relación, una ventaja con relación a la competencia por el mismo énfasis de que yo puedo gestionar estrategias diferenciadas a cada uno de estos segmentos. Puedo mejorar mi comunicación, puedo determinar factores de comunicación que me ayuden a ser mucho más persuasivo al momento de yo poder entrar con un mensaje, que de cierta forma esto hará generar mayor oportunidades de crecimiento y por ende también generar un mayor énfasis dentro del pastel que yo tenga de mi segmento de mercado. Vamos a hablar del proceso para la segmentación de mercado. Dentro del proceso vamos a tomar 3 puntos importantes o 3 puntos globales: el estudio, el análisis y la preparación de perfiles. Dentro del estudio vamos a analizar al mercado para saber si están satisfaciendo las necesidades de este o no, ¿cierto? El estudio me permite generar a mí cuál es el mercado al cual yo quiero dirigir. Luego vamos nosotros a analizar. Se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar y construir el segmento con los consumidores que comparten un requerimiento en particular y lo distinguen entre los demás segmentos. Es decir, del mercado global yo voy a ir analizando cuáles son los clientes específicos o cuáles son el segmento específico el cual yo puedo abarcar con mi producto o servicio para poder analizar. Sí, este tiene que tener las características que tienen que ser, ¿no es cierto?, similares entre sí y diferentes entre los demás segmentos como tal. Luego es preparar los perfiles, se prepara un perfil de cada grupo en términos de actitudes distintas, conductas demográficas, se nombra cada segmento con base a las características dominantes, ¿sí? En base a los segmentos que yo he descubierto de mi mercado total, yo puedo definir cuál es el que más se acerca a mi producto o servicio, ¿sí? He definido dentro del mercado 4 o 5 segmentos y dependiendo de esos voy buscando cuál es su característica dominante, ¿cierto? Tal vez en el 1 la característica dominante es el satisfactor de necesidad. En el segundo la característica dominante es la moda. En el tercero la característica dominante es el precio. Y van a definir diferentes perfiles dependiendo cómo yo lo he segmentado. Sí, vamos a ver más adelante los tipos de segmentación. Pero dependiendo cómo yo lo he segmentado, puedo ir teniendo yo varios tipos de segmentos. Y en base a esos tipos de segmentos que yo he recolectado, pues yo puedo definir a cuál puedo yo inclinarme para poder ofrecer mi producto o servicio de forma más contundente. Como hablábamos en los anteriores videos, ¿no es cierto? Que mi probabilidad de éxito sea aún mayor, ¿ya? Aquí hay un punto a tomar en cuenta que nos dice que la segmentación debe repetirse periódicamente ya que los segmentos suelen cambiar. ¿A qué me refiero dentro de esto? Que muchas veces dentro de las investigaciones, por ahorrar tiempo,
se suele tomar los mismos segmentos de mercado en los cuales se presentaron en investigaciones previas. Pero no nos damos cuenta que las circunstancias van cambiando. Y a medida que cambian las circunstancias, cambian las necesidades y cambian las percepciones, ¿cierto? Todo el mundo va cambiando acorde al tiempo. La misma necesidad que nosotros teníamos hace un año, hace 2 años, antes de la pandemia, no son las necesidades que tenemos en la actualidad. Entonces, el segmento de mercado debe irse modificando, ¿no es cierto? Si yo hace 2 años hice una investigación y tomé un segmento de mercado, para este año debo nuevamente segmentar el mercado porque las circunstancias cambiaron y por ende esto hizo que todo el entorno en el cual se están desarrollando vaya cambiando como tal, ¿sí? ¿Qué tipos de segmentación nosotros conocemos? Nos dicen que no existe un único método para segmentar mercados. Se debe tratar de identificar las variables independientes, independiente o en conjunto para encontrar la mejor manera de visualizar la estructura del mercado. Las variables se pueden agrupar en geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales, que son las más utilizadas. Vamos a hablar de la segmentación geográfica. Los mercados se dividen en países, regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, barrios. Algunos productos son sensibles a la cultura de una nación, pueblo o región. Estos pueden ser comunidades autónomas, tamaños de las ciudades, dimensiones de poblaciones, climas, regiones del mundo o países, ciudades, provincias, dependiendo cómo nosotros nos podemos estructurar. Sí. Entonces, yo puedo definir y analizarlo acorde a las características geográficas. Si yo segmento geográficamente, puedo definir que la población a la cual yo quiero analizar va a ser la población del sector norte de Quito, por ejemplo, ¿sí? Esto quiere decir que toda la información que yo recobre de esta segmentación del sector norte de Quito tiene que estar establecida con características de ese mercado y todo lo que yo vaya a estructurar o todas las estrategias que yo vaya a implementar van a estar direccionadas hacia ese segmento, ¿ya? Quiere decir que si yo más adelante quiero analizar al sector sur, no voy a poder tomar como referencia a ese segmento del sector norte. ¿Por qué? Porque tienen características diferentes, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, si yo quiero implementar el mismo producto en el sector sur, debo hacer una nueva investigación con la segmentación geográfica del sector sur de la ciudad de Quito, ¿ya? Hablamos también de la segmentación demográfica y esta dice que nos ayuda o divide al mercado en variables como género, edad, ingresos, educación, etnia, religión y nacionalidad, ¿cierto? Estatus económicos, ocupación, educación, son algunos de los factores que se toman en cuenta dentro de esta segmentación. Luego tenemos la segmentación psicográfica, en la cual nosotros identificamos algunos factores que van en un análisis mucho más profundo de sus percepciones, actitudes, sentimientos y preferencias como tal. Aquí se analiza casos o factores como la clase social, la personalidad, los valores, el estilo de vida, que son algunos de los factores que se toman en cuenta para poder determinar y segmentar psicográficamente a este tipo de mercados. Y luego tenemos la segmentación conductual, que se refiere a la forma en que los compradores utilizan el producto y la forma en la que éste encaja en los procesos de percepción de sus necesidades y deseos. Estos son algunas de las formas de las características que nosotros tenemos para poder segmentar un mercado y depende mucho del tipo de investigación que yo voy a realizar para poder utilizar cualquiera de este tipo de segmentación. ¿Puedo utilizar 2 o 3 combinadas para yo poder segmentar un mercado? Sí, lo puedo hacer. No hay una ley que diga que si yo utilizo la segmentación geográfica ya no puedo utilizar la demográfica. No, yo puedo cruzar este tipo de segmentaciones. Entre más específico sea mi segmentación, mucho más viable va a ser la información que yo recolecte de este mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser mucho más direccionada y la información que yo estoy recolectando de este nicho de mercado pues va a ser la que yo pueda analizar y todas las estrategias que yo pueda gestionar en base a esta información pues van a dar mayor resultado. Entonces, entre más puntos yo pueda delimitar dentro de las segmentaciones o cruzar ese tipo de segmentaciones para delimitar más mi segmento, va a ser mucho mejor dentro de la investigación que yo pueda ir desarrollando. ¿Sí? Hasta aquí vamos a llegar dentro de este video, chicos. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Hasta luego con todos.